El mundo en el que vivimos nos ofrece la capacidad de consumir a niveles nunca antes vistos en la historia de la humanidad. ¿Quieres comprar algo? Lo pides en Amazon Prime y te llega al día siguiente. ¿Quieres comer algo? Abres el app del delivery local y te lo traen en 20 minutos. ¿Quieres ver una película o escuchar música y ya lo tienes en la palma de la mano, sin barreras? Fascinante, ¿verdad? Pero esto tiene su lado oscuro. ¿Qué tan fácil te es no mirar al teléfono? ¿Cuántas veces al día lo haces? ¿10, 50, 100? ¿En medio de una conversación importante? Y eso sin contar ni las noticias ni el Netflix. ¿Quién sabe? El alcohol, el tabaco o algo más. ¿Estás en control o consumes de manera compulsiva? La pregunta clave es, ¿qué peligros ocultos trae vivir en el mundo moderno y cómo conseguimos mantener nuestro equilibrio? Hola, soy Miguel. Bienvenidos a nuestro canal Ideas para Evolucionar. En su libro Dopamine Nation o Nación Dopamina, la doctora en psiquiatría Anna Lemke de Stanford University busca responder a esta pregunta a través de su experiencia tratando a pacientes con adicciones. Empecemos definiendo lo que se entiende por adicción. La adicción es el consumo continuado y compulsivo de una sustancia o la adopción de un comportamiento, estos a pesar del daño que se pueda causar a uno mismo o a los demás. Para que una sustancia o un comportamiento se vuelvan adictivos, tienen que generarnos placer, es decir, tienen que utilizar el sistema de recompensas de nuestro cerebro. Es este sistema el que nos impele a satisfacer nuestras necesidades fisiológicas, como por ejemplo comer, y a reproducirnos. Una señal de que este sistema está funcionando es el nivel de dopamina liberado por nuestro cerebro. En el gráfico podemos ver el incremento en el nivel de dopamina en el cerebro de ratas después del consumo de sustancias o ciertos comportamientos. El mayor factor de riesgo para la adicción es la disponibilidad de la droga. Y en nuestro mundo capitalista todo lo tenemos de manera prácticamente instantánea. De cierta forma uno podría jugar diciendo que plataformas como Amazon o Uber, tu portátil, tu móvil y muchos más podrían ser acusados de jugar el papel de narcotraficantes del siglo XXI. La autora entiende por qué tiene tan mala fama la prohibición. Ese periodo entre 1920 y 1933 durante el cual Estados Unidos prohibió la importación, producción y comercialización de alcohol. Durante esta etapa se creó un mercado negro controlado por mafias que degeneró en altos niveles de violencia. Sin embargo, a su parecer no se habla lo suficiente del impacto positivo que tuvo la prohibición en la disminución de problemas relacionados con el alcohol. Además de la disponibilidad de la droga, otros tres factores que contribuyen a la adicción son el trauma psicológico, la pobreza y la inestabilidad social, ya que las drogas se convierten en un medio para escapar de la realidad. Exactamente lo mismo sucede con el consumo compulsivo. Hay otra manera en la que la tecnología ha ayudado también a impulsar la adicción. Por ejemplo, los cigarrillos son hoy dramáticamente más baratos que en el pasado y el vaping es un sistema de suministro de nicotina mucho más eficiente que el cigarrillo. Los opioides, que hoy puedes encontrar en múltiples formas, aplicaciones y hasta sabores, son mucho más potentes de lo que fueron originalmente. Y la marihuana es hoy entre 5 y 10 veces más potente de lo que era en la década de los 60 y la puedes encontrar en galletas, pasteles, ositos de goma, té, mira, lo que sea. Si bien es difícil de aceptar, hasta cierto punto la comida también es una droga fabricada. Seamos conscientes de que las empresas que producen nuestros cereales, galletas, helados, papas fritas y yogures favoritos
emplean técnicos para descubrir esa fórmula mágica que nos haga volver a consumir su producto. Nuestro consumo en línea es potencialmente otra trampa. Según la autora del Internet, no solo promueve el consumo excesivo de bienes y servicios, sino también la adopción de comportamientos. Somos criaturas sociales y por lo tanto ver a otras personas comportándose de cierta manera nos da permiso para hacer lo mismo. Hay aquí una lección para aquellos en posiciones de influencia, políticos, artistas, deportistas, pues su forma de actuar nos da permiso a los demás. La autora dice que nuestra sociedad se está centrando demasiado en evitar el dolor y la falta de comodidad, sin importar que al hacer esto nos vemos privados de las oportunidades para conocernos mejor y crecer como personas. La falta de desafíos desde una temprana edad parece estar generando mayores niveles de ansiedad, menor tolerancia, más sentido de derecho propio y mayor ignorancia acerca de nuestros defectos de carácter, lo cual podría estar conduciéndonos a una falta de preparación para enfrentarnos a los retos y obstáculos de la vida. Al mismo tiempo, la autora considera que existe una apatía por entendernos e intercambiar ideas con los demás. Y es que es tan fácil saltar del Instagram al Facebook, al YouTube o a una película o escuchar un podcast. Hasta cierto punto podríamos decir que en el mundo de hoy podemos entretenernos hasta la muerte. El mecanismo del placer. La autora nos propone considerar el mecanismo del placer como una especie de sub y baja, con el placer al lado izquierdo, el dolor al lado derecho y el punto de apoyo en el medio. Si ponemos algo en el lado izquierdo, el lado del placer, digamos chocolate, redes sociales, sexo, droga, es decir, sustancias o comportamientos altos en dopamina, entonces el mecanismo no está en equilibrio. Como nuestro cerebro busca recobrar ese equilibrio, eso trae algún tipo de dolor, lo que la doctora Lemke llama los pequeños gremlins o demonios, que no son otra cosa que el mecanismo de autorregulación del cerebro. El proceso de búsqueda de equilibrio se llama homeostasis y ocurre en otros mecanismos de nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando miras fijamente un objeto, digamos un triángulo verde, y luego después de un minuto o un poco más miras una hoja de papel blanco. Lo que sucederá es que verás la silueta de ese objeto, digamos ese triángulo, flotando encima del papel blanco, pero no en verde, sino en rojo, que es el color opuesto. Ahora, ¿qué sucede si uno constantemente presiona sobre el lado del placer? El impacto que tiene sobre ti la sustancia o comportamiento es menor, lo que hace que el efecto contrario, esta vez del lado del dolor, se haga más fuerte. En el esquema del sub y baja presentado por la autora, el resultado es como si el punto de apoyo se trasladara hacia la izquierda, dando a los gremlins o demonios del dolor mayor palanca. Con el correr del tiempo, uno se vuelve más tolerante a la sustancia o comportamiento, lo que la autora llama la adaptación neurológica. Esto quiere decir que para experimentar placer vamos a necesitar cada vez mayores niveles de estímulos y más cosas que nos hagan sentir bien. Escáneres cerebrales de personas que sufren de adicción muestran niveles de actividad muy bajos en los receptores de dopamina, lo que implica que para estas personas ya nada se siente bien, porque les es cada vez más difícil experimentar placer. El exceso de hedonismo o la búsqueda descontrolada del placer lleva a la anedonia o la incapacidad de experimentar placer. Es decir, que si experimentamos el placer demasiado, lo matamos.
Lo más triste es que cuando el proceso ya está muy avanzado, la persona adicta continúa consumiendo ya no para experimentar placer, sino simplemente para sentirse normal. Es muy probable que tú no tengas una adicción en el sentido estricto de la palabra. Sin embargo, es posible que sí consideres que te vendría bien controlar cierto nivel de consumo o ciertos comportamientos. Si estás por la labor, la autora propone 5 herramientas para afianzar nuestro equilibrio. Primera herramienta, el ayuno de dopamina. Investigadores han demostrado que la abstinencia durante 4 semanas ayuda a aproximadamente el 80% de las personas a restablecer el equilibrio. Esto es, a devolver el punto de apoyo a su posición natural en el centro. Fisiológicamente lo que sucede es que el cerebro reestructura su cableado de manera tal que se restablece el sistema de recompensas. En líneas generales, cuanto mayor la persona y cuanto mayor la liberación de dopamina, mayor es el tiempo necesario para restablecer este equilibrio. Asimismo, pertenecer a un menor nivel socioeconómico hace esta tarea más difícil, pues la impaciencia y el mayor tiempo libre son grandes tentadores. Es importante recordar que este proceso comienza con un empeoramiento de la situación, porque eso es resultado de los síntomas de la abstinencia, un periodo que dura aproximadamente unas 2 semanas. Este proceso de ayuno de dopamina puede funcionar para adicciones como el alcohol, la marihuana y otras sustancias. Para ayudarnos a liberarnos de las adicciones podemos utilizar las siguientes 4 barreras autoimpuestas. La primera, establecer una barrera física entre nosotros y nuestra droga. Es decir, reconocer que nuestra fuerza de voluntad tiene límites. La segunda, crear una penalidad a nuestro consumo. Por ejemplo, si nos hacemos una cirugía del estómago y comemos mucho, nos vamos a sentir pésimo. Tercera, establecer una barrera temporal. Aquí podemos imponernos reglas como por ejemplo no mirar nuestros correos después de las 7 de la noche o durante los fines de semana. Esto es difícil porque la adicción nos hace más impacientes. Cuarta, establecer una barrera categórica. Es decir, esta dopamina sí la consumo, esta dopamina definitivamente no la consumo. Esto se hace frecuentemente con la comida, por ejemplo, adoptando nuevas formas de comer como el vegetarianismo, el veganismo, la dieta paleo, la dieta sin gluten, etc. Uno puede preguntarse, ¿con tanta barrera autoimpuesta no estaré perdiendo mi libertad? Pero la verdad es que estas barreras aportan una libertad más auténtica, la libertad de elegir lo que queremos hacer y dejar de ser un mero títere de nuestro consumo excesivo. Segunda herramienta, el uso de medicamentos psicotrópicos. Obviamente esta herramienta está reservada para casos muy severos y debe ser prescrita por un médico especialista. La pregunta que se hace el autor es la siguiente. ¿Qué sucede cuando usamos medicamentos para recuperar algún tipo de equilibrio? Estudios realizados en la década de los 80s y 90s sugirieron que este era el camino a seguir, bajo la consideración de que estos medicamentos nos hacían una mejor versión de nosotros mismos. La autora, sin embargo, cuestiona esta noción. Explorando las historias de sus pacientes y la suya propia, se pregunta si en lugar de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, el uso de tales medicamentos no nos convierte en una versión diferente de nosotros mismos, una que siente menos y que está bien con el mundo, es decir, un individuo más dócil. Desde su propia experiencia, ella concluye que prefiere ser ella misma, con sus problemas y sus altibajos, creyendo que experimentar las altas hace que valga la pena estar expuesta a las bajas. Tercera herramienta, abrazar el dolor.
Seguro que habrás oído de Wim Hof y sus tratamientos con agua fría. La autora comparte investigaciones que demuestran que el efecto de estos tratamientos es duradero y sus beneficios medibles a través del análisis de sangre. Volviendo a la noción del sub y baja, métodos como el de Wim Hof equivalen a levantar el lado del dolor, lo que tiene un efecto positivo indirecto en el lado del placer. Esto también explica el subidón de los corredores o runner's high, lo adictivo de los deportes de aventura, como lanzarse desde un puente o un avión, hacer bicicleta de montaña o conducir una moto a altas velocidades. Inclusive explica la sensación de placer que se siente después de ver una película de terror. El dolor o el miedo, junto a una inyección de adrenalina, crean una droga muy potente. De la misma manera que el dolor sería el precio del placer, parece ser que el placer es nuestra recompensa por experimentar un poco de dolor. Evita crear un falso yo. Y nos referimos a ese yo que creamos para que los demás nos acepten. Un yo que no es real, sino más bien una máscara. Si usamos ese falso yo, corremos el riesgo de sentirnos vacíos. Desafortunadamente, las redes sociales fomentan la creación y el uso de este falso yo. Las personas glamorosas que se muestran en Instagram no siempre son como aparentan ser. Las redes sociales juegan con nuestras inseguridades y nuestra necesidad de aprobación y aceptación, empujándonos a presentarnos de manera que creemos que otros aprobarían, independientemente de si eso es cierto o no. Esto es muy peligroso, porque según crece la divergencia entre nosotros y ese yo que proyectamos, mayor es el riesgo de caer en sentimientos suicidas, porque a veces la persona se pregunta, ¿por qué debería seguir existiendo si nadie realmente me conoce? ¿Si a nadie le importo? El valor de la honestidad para aumentar la conciencia, crear relaciones satisfactorias, hacernos responsables, fortalecer nuestra capacidad para retrasar la gratificación e incluso para prevenir que desarrollemos futuras adicciones es simplemente asombroso. Quinta herramienta, la vergüenza prosocial. Finalmente la autora nos habla de la vergüenza prosocial, pero ¿a qué se refiere con prosocial? La idea aquí es romper con el ciclo de vergüenza negativa que conduce a una espiral de pensamientos y comportamientos autodestructivos y reemplazarlo por una vergüenza que lleve a la aceptación y al apoyo de nuestro entorno inmediato. Aquí ciertas características de esta vergüenza prosocial. Primero que nada, tiene que ser vergüenza porque el individuo tiene que ser consciente de que algo no está bien. Es fundamental que haya honestidad radical, que es liberadora y une a las personas. También debe haber mejor apreciación de quiénes somos realmente, alejándonos de la falsa idea de que necesitamos ser perfectos en todo y permitiéndonos encontrar nuestro espacio natural. Finalmente debemos fomentar un mejor sentido de comunidad que nos permita identificar y ayudar a aquellos necesitados. Aquí vale la pena señalar que en nuestro mundo de las redes sociales, la cultura de la cancelación o cancel culture en inglés no es muy diferente a la vergüenza destructiva, que nos separa, que no nos ayuda a mejorar y que no tiene ninguno de los beneficios de la vergüenza prosocial que acabamos de discutir. Bueno, hasta aquí el resumen. Si algo me ha quedado clarísimo después de leer este libro, es que vivir con un cerebro diseñado para ayudarnos a sobrevivir en un ambiente con pocos recursos en la edad de la abundancia y la comunidad es un problemón. La doctora Lemke nos ofrece una explicación fácil para entender lo que sucede dentro de nuestras cabezas y así, conscientes, utilizar las 5 herramientas que propone, es decir,
el ayuno, el uso de medicamentos, abrazar el dolor, la honestidad radical y la vergüenza prosocial, las cuales incrementarán nuestras chances de recobrar nuestro equilibrio hedónico. Recuerda, este no es un libro para adictos, sino que a través de ejemplos extremos nos hace ver que todos tenemos la capacidad de superar, reducir o controlar cualquier consumo excesivo o comportamiento compulsivo que no querramos en nuestras vidas. Como siempre, si te ha gustado el resumen, te agradeceré enormemente que le des un me gusta. Si quieres recibir una notificación cuando cuelgue el siguiente video, suscríbete y dale clic a la campanita. Ambos me ayudan a difundir estas ideas. Tus comentarios son siempre bien recibidos y buscaré contestarte lo antes posible para así poder aprender unos de otros. Nos vemos pronto para explorar juntos más ideas para evolucionar.